Estamos en comunicación directa con el Chasqui Cultural. Muy buenos días, Marcela, ¿nos estás escuchando? Hola, muy buenos días, sí, aquí estamos. Espera que se escucha muy bajito, a ver si podemos solucionarlo, Marcela. Hola, hola, Bueno, háblanos, a ver qué dice. Bueno, ahí me escuchan mejor. Ahí va Para queriendo, va mandarles un queriendo. Muy bajito. Está muy bajito, bueno. Ahora sí, ahí va queriendo. Ahí está, Ahí ahora va, sí. ahí va. Hola, hola, sí. Excelente, ¿Cómo bueno, está, tengan Marcela? todos muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo va? Bien, 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 con el fresco de invierno, ¿qué va a ser? ¿Está Pero está fresquito lindo el día. allá? ¿Está fresquito igual que acá? Sí, yo también escucho bajito, no escuché recién el que me dijeron. Sí, te decía, sí, ahí en tu ciudad hace frío igual que acá en Cañuelas. ¿Se escucha? Sí, sí, hay viento parece. Sí, sí hay vientito. A ver si podemos subir el volumen del teléfono. A ver si podemos subir Ahí, o un hablen más poquito. fuerte porque ahí escuché mejor. Ahí va, ahí va. Ahora, Bueno, No, no se puede. bueno, seguimos. bueno, ¿Cuáles son las ahí está. novedades de tanto tiempo que no sabemos Hace nada de rato que ti? no hablamos, es verdad. Sí. Bueno, hoy tenemos efemérides, tenemos un poco de historia para contar, para repasar. Sí, ¿no es cierto? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Marcelo? Sí. Hoy vamos a recordar, porque este 24 de julio, este pasado 24, no, perdón, el El próximo. próximo. Todavía no llegamos. Claro. Está, sí, un poquito acelerada el chasqui, al galope tremendo. Claro. y me pasé de calendario. Sí. Perdón. El Es una próximo semana 24 movida. Sí, el próximo 24 de julio, ahí sí, se celebra el día de San Francisco Solano. Y bueno, ¿qué tendrá que ver? Justamente es el patrono del folclore nacional. Claro que sí. Así que es una fecha importante para nosotros que estamos en este tema del folclore y es el patrono del folclore nacional por la pasión que demostró por la música y sus notables actitudes en la ejecución del violín o rabelino y la guitarra que le permitieron establecer un profundo contacto con las comunidades originarias del noroeste argentino. Qué interesante. El rabelino es un instrumento anterior al violín, digamos, muy parecido, de 3 cuerdas, que se toca con arco, un poco más rústico que el violín, para tener una idea, ¿no? Claro. Este hombre era llamado el taumaturgo o sol del nuevo mundo. Taumaturgo se refiere a un milagrero, ¿no? Conocido acá como milagrero. Era un hombre de hacer muchos milagros, inclusive en vida. Claro. No que fue después de muerto, como a veces suele suceder. Nació en Andalucía, España, en 1549. Tuvo una buena infancia, una buena vida, porque su padre era el alcalde del pueblo donde él vivía. Así que imagínense, claro. que era una familia acomodada, sin pasar necesidades, ¿no? Y qué raro Ahora, se dedicó a hacer lo que hizo durante toda su vida, ¿no? Siendo un personaje que no sí, necesitaba. bueno, ha pasado también con otras personas que no pasan necesidades, tienen la suficiente empatía con el ser humano como para comprender el sufrimiento y querer ayudar, ¿no? Qué bueno eso. Se destacó, por ejemplo, allá en España, ¿no? Estamos hablando todavía, en un momento que hubo mucha crisis como estamos ahora, pero en ese caso fue por la peste bubónica. Pide ir a ayudar a los enfermos y realmente hizo un trabajo, para tener una idea, comparable con lo que hizo la Madre Teresa, por ejemplo, ¿no? Ajá. De estar con los enfermos, cuidarlos, donde nadie quería ni tocarlos a los enfermos, él fue junto con Fray Buenaventura. Ambos se enfermaron, obviamente. Buenaventura falleció, pero San Francisco Solano logró recuperarse. Luego de esto él pidió ser enviado a África para ayudar, pero en ese momento en España estaban llegando las novedades del Nuevo Mundo,
así que las autoridades lo enviaron para estos lados. ¿A dónde? Por más de 20 décadas recorrió Perú, Paraguay, Uruguay, y en Argentina visitó territorio salteño, lo que es la provincia de Tucumán, Santa Fe, Córdoba, y las poblaciones ubicadas a lo largo del río de la Plata. Era muy particular este hombre, además de lo milagrero, porque tenía mucha habilidad con la palabra, para apaciguar fieras, tanto animales como humanas, gente alterada, ¿no? Era muy apaciguador y con la palabra y con la música también. Y Marce, ¿y cómo sí. se trasladaba tantos kilómetros? ¿Cómo? ¿Cómo se trasladaba, digo, tantos kilómetros? Porque venía desde el Perú, ¿verdad? Sí, él llega a América en 1589, así, en 1589, dije bien, así que hagamos una idea de que no había nada. Claro, por eso. Así que Por eso el semejante kilometraje que me decías vos llegó hasta el Tucumán. ¿Cómo se trata? No venía en moto este hombre. No, era en ese momento era a pie y mula, pero para llevar el peso, Claro. no para llevarlo a él. Así que todo a pie. Es increíble, ¿no? Bueno, Sí. pero en esa época el medio de transporte era ese, los pies. Bueno, decía que este hombre se caracterizó por su carácter, así como apaciguaba con la palabra y con la música. Cuenta la historia que era un hombre muy alegre, cantaba, bailaba, Qué lindo. lo que diríamos en términos modernos, muy buena onda. Qué bárbaro. Y supongo yo, de mi parte, que muchos de los milagros que se cuentan, que hacía, para mí tendría que ver con la buena voluntad que ponía y el optimismo que ponía aún en las peores circunstancias. ¿Vieron qué pasa? Que cuando uno le pone buena onda, resuelve más rápido y mejor, ¿no? Claro. Y probablemente en aquella época se le atribuía enseguida al milagro, ¿no? Más allá de que habrá habido milagros verdaderamente, como sanar enfermos y ese tipo de cosas. Así que, bueno, por eso es elegido entonces el patrono del folclore, por su alegría, por su música, por digamos, la historia española acá en América es bastante triste y adversa para América, pero en este caso, por ejemplo, cabe destacar, no fue el único, pero cabe destacar que también hubo una fusión y buenos tratos con españoles y los originarios, ¿no? Bueno, y este es un caso de un hombre no solo que caminaba todos esos kilómetros, sino que continuó como hizo con la peste bubónica en Europa, lo hizo acá, ¿no? Ayudando a la gente, asistiendo, todo lo que el ser humano necesita. Y cuenta también la leyenda que San Francisco Solano fue el sacerdote que alertó a los pobladores de Esteco que si seguían con esa vida, la ciudad sería destruida. La ciudad de Esteco pasó a la historia como la ciudad maldita o como la Sodoma y Gomorra del noroeste argentino, ¿no? Que le pasó de todo hasta que, bueno, terminó destruida, como advirtió San Francisco Solano. Mirá vos. Luego, en 1604 ya volvió a Perú, donde pasó sus últimos días. También cuenta la historia que cuando llegó ahí a Perú, al monasterio, se encontró con que eran muy serios los sacerdotes y los que estaban allí, y empezó a contagiarlos y a animarlos a hacer música, a cantar, a bailar, y bueno, cambió totalmente el lugar ahí, siempre con respeto, ¿no? No es que... Se armó la peña. ¿Cómo? Se armó la peña cuando llegó San Francisco. Claro, más o menos, claro. Dijo, bueno, gato, chacarera, y se terminó acá la seriedad. Bueno, y allí pasó sus últimos días, y también cuenta la historia, porque, vamos a un detalle. San Francisco Solano era muy devoto de San Francisco de Asís. Claro. Entonces también
imitaba, por ejemplo, el trato con los animales, ¿no? El buen trato con los animales. Por eso, ahora lo que iba a decir, cuenta la historia que cuando ya estaba a punto de morir, se posaron varios pajaritos en la ventana de San Francisco Solano, cantando como para despedirlo, pareciera, ¿no? Y además comenzaron a sonar las campanas de la iglesia de Loreto solas. Así que bueno, esos eran los tipos de milagros que ocurrían siempre alrededor de San Francisco Solano, ¿no? Innumerables. Qué historia la cantidad de cosas de ese tipo. Y justo murió el día de San Francisco Buenaventura, aquel fray con el que había trabajado en la peste bubónica de Europa. Bueno, falleció en 1910, estamos hablando de esto que sucedió, y su proceso de canonización se abrió a los 15 días y fue canonizado finalmente el 27 de diciembre de 1726. Entonces, bueno, cada 24 de julio se conmemora el día de San Francisco Solano, por ser la fecha que comenzó a investigarse su vida y su vasta obra que incluye, bueno, como decimos, cientos de milagros. Y bueno, pasó también a ser patrono de nuestro folclore nacional. Yo lo tengo como que falleció el 14 de julio, claro. Bueno, hay otra fecha que se festeja. Bueno, no, lo que pasa que yo tengo como que el 14 de junio... No, de julio. Sí, de 1610 fue esto de los pajaritos y lo de las campanas. Pero bueno, estamos hablando de tanto tiempo atrás que precisar mucho las fechas se complica, ¿no? Bueno, es muy interesante la obra, la historia de San Francisco Solano, nuestro patrono. Claro, más allá de las fechas, exactamente. Es interesante, además... Todos tenemos este nombre en la cabeza, ¿no? San Francisco Solano, por alguna iglesia, alguna escuela, una calle, pero la localidad. Pero por ahí no sabemos bien la historia, ¿no? ¿Por qué santo además? Y mucha gente por ahí desconoce que sea el patrono del folclore nacional. Claro. Bueno. Así que bueno. Hermosa la historia. Más allá de que sea un representante de la Iglesia Católica y esta historia con España que decimos complicada, bueno, en este caso podemos destacar una personalidad que hizo mucho por el prójimo y por ahí es un ejemplo a seguir, por eso son santos, ¿no? Un ejemplo a seguir en esto de la buena relación con los animales, con las personas, ser solidario, alegre, optimista. Imagínense cuando estamos diciendo dificultades en aquella época lo que sería, ¿no? Sí. Había que tener optimismo. Inimaginable. En ese momento. Y él lo tuvo y probablemente eso haya sido la fuente de muchos de sus milagros. Así que bueno, una vida para recordarlo de tanto en tanto, y un ejemplo a seguir, creo yo. Exactamente. Así que bueno, arranqué tan acelerada que me pasé, así que no. El 24 de julio, entonces, tenemos el día de nuestro patrono del folclore nacional. Muchas gracias, Marcela. El Chasqui Cultural, informándonos, como hace todos los meses. Bueno, Marce, ¿qué nos queda por decir? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, claro. Es un gusto, como siempre, para mí compartir un ratito con ustedes y siempre todo mi cariño, un saludo enorme a toda la gente de Cañuelas que está ahí escuchando la radio. Y bueno, nos veremos pronto, cuando ustedes quieran y cuando el galope me lleve para esos lados. Exactamente. Marce, un abrazo grande de todo el equipo de Agitando Pañuelos, desde aquí de Cañuelas. Y nos estamos viendo prontito entonces. En agosto. Así es. Buena semana. Hasta pronto.